El sol de la mañana iluminaba el estacionamiento del banco. Un viejo sedán plateado se acercó lentamente, cubierto de polvo, con los vidrios empañados que reflejaban la luz del día. La puerta del conductor se abrió con un leve chirrido, y un anciano descendió despacio. Llevaba un sombrero gris gastado, una camisa arrugada y un chaleco de lana. Su nombre era Choi Bok-man, de 78 años. Un hombre que había pasado la vida trabajando en el campo y en fábricas, sosteniendo el mundo con sus propias manos. Enderezó la espalda con esfuerzo y aparcó el coche con cuidado. Al apagar el motor, suspiró suavemente, sintiendo el silencio del habitáculo envolverse como un recuerdo. En su mano sostenía una vieja cartera de tela, y dentro, un cuaderno bancario desgastado. «Hoy, tengo que resolver esto», murmuró en voz baja, cerrando lentamente la puerta. El banco quedaba a pocos pasos, pero su andar era lento. No por dolor físico, sino por una vacilación más profunda. El aire frío del vestíbulo lo recibió en cuanto se abrieron las puertas automáticas. Dentro, los trajes, los tacones y los pasos apresurados llenaban el espacio. Bok-man caminó con cautela, observando los carteles y los rostros apurados. Intentó usar la máquina de boletos del estacionamiento, pero la pantalla mostraba, solo para clientes con transacciones. Avanzó hasta el mostrador y preguntó con voz amable: «Disculpe, ¿podría darme un boleto de estacionamiento?». La empleada, sin levantar la mirada de los papeles, respondió con frialdad: «Solo si realiza alguna operación». Bok-man asintió en silencio. Aquella frase le cayó como una pared invisible. Tocó su vieja cartera, se obligó a sonreír un poco, y murmuró para sí mismo: «Está bien, supongo que así son las cosas». El banco brillaba bajo las luces blancas. Los jóvenes clientes miraban sus teléfonos, ajenos a todo. Bok-man tomó un número de espera. El papel tembló ligeramente en su mano arrugada. Mientras se sentaba, observó los rostros. Los empleados sonreían entre ellos, pero al mirar a los clientes, sus gestos se volvían rígidos. Entre ellos destacó un joven empleado, con cabello perfectamente peinado y un reloj brillante. Su sonrisa reflejaba seguridad y desinterés. Bok-man apartó la mirada y pensó con serenidad: «La gente juzga demasiado por las apariencias». Su corazón estaba tranquilo, pero un leve sentimiento de tristeza lo envolvía como una sombra. Cuando la voz automática anunció: «Número 103, por favor». Bok-man se levantó lentamente, sosteniendo su papel con firmeza, mientras el sol del exterior se reflejaba en su viejo sedán, donde aún se leía una inscripción casi borrada: Bok-man Transportes, vehículo N1, pero nadie dentro del banco lo vio. El murmullo de los clientes llenaba el aire. Bok-man avanzó con pasos cortos hasta el mostrador, donde lo esperaba un joven empleado. Llevaba una corbata ajustada, y una expresión que mezclaba rutina con impaciencia. «Buenos días», saludó Bok-man, inclinando ligeramente la cabeza. «Vengo a consultar el saldo de mi cuenta». El joven apenas levantó la mirada. Tecleó con rapidez en el computador, sin una sonrisa. «¿Número de cuenta?». Bok-man abrió su vieja libreta bancaria. Las esquinas estaban gastadas, y el sello del banco casi se había borrado. La colocó con cuidado sobre el mostrador, como si fuera algo sagrado. El empleado la tomó con una sola mano, con un suspiro apenas audible. «Esta libreta es bastante antigua. Debería haberla actualizado hace años». «Sí», respondió Bok-man con una leve sonrisa. «Pero mientras funcione, ¿no?». El joven no respondió. Sus dedos siguieron golpeando las teclas, mientras la luz de la pantalla se reflejaba en sus gafas. De repente, su ceño se frunció. Revisó la pantalla una y otra vez. El sonido del teclado cesó. «Señor, ¿dijo que esta cuenta es suya?». «Así es», contestó tranquilamente Bok-man. «La abrí hace muchos años». «¿Hay algún problema?». El joven tragó saliva. Su tono cambió, nervioso, casi tembloroso. «Solo un momento, por favor». Se levantó y caminó hacia la oficina del gerente. Por un instante, el banco entero pareció detenerse. Los relojes seguían marcando el tiempo, pero el aire se volvió pesado, como si todos esperaran algo sin saber qué. A través del vidrio esmerilado, Bok-man vio al joven hablando con el gerente. Los dos miraban la pantalla del ordenador, y sus expresiones pasaron de duda a sorpresa y luego, a miedo. La empleada del escritorio contiguo bajó la voz. «¿Qué está pasando?», susurró a su compañera. «No lo sé, pero el jefe se ha puesto pálido». Bok-man permaneció de pie, sin alterar su respiración. Miró a su alrededor, a la gente que seguía moviendo dinero, a los empleados que fingían calma. Y en ese instante, comprendió algo. El respeto no se compra con billetes, pero puede desaparecer más rápido que ellos. El gerente salió de su oficina, acompañado del joven empleado, ambos con un nerviosismo visible. Se acercaron al anciano con una cortesía repentina.
Señor Choi, Bogman podría acompañarnos un momento, por favor. El banco guardó silencio. Los clientes dejaron de hablar. Hasta el sonido del aire acondicionado pareció desvanecerse. Bogman asintió, tomó su libreta con suavidad, y siguió a los hombres hasta la oficina privada del gerente. El reflejo del mediodía entraba a través de las ventanas, y en ese brillo, su sombra parecía más erguida que nunca. El aire en la oficina era distinto, silencioso, controlado, con el leve zumbido de una impresora al fondo. El gerente, un hombre de unos 50 años con traje azul marino, cerró la puerta con cuidado. Siéntese, señor Choi, dijo en tono respetuoso, aunque su voz temblaba un poco. Bogman se sentó despacio, apoyando el bastón a su lado. El joven empleado, que antes apenas lo miraba, ahora permanecía de pie, sin saber dónde poner las manos. El gerente se inclinó hacia la pantalla del ordenador, y volvió a revisar los números una y otra vez. En el reflejo de sus gafas, las cifras parpadeaban. Esto debe ser un error del sistema, murmuró. ¿Error?, preguntó Bogman, tranquilo. No lo creo. Esa cuenta la abrí hace más de 30 años. El gerente tragó saliva. Señor Choi, lo que veo aquí no es común. Giró la pantalla apenas unos grados, y el joven empleado soltó un suspiro ahogado. En la esquina superior del monitor, aparecía el saldo de la cuenta. 73.000 millones, 73.000 millones de wones. Por un instante, nadie respiró. El zumbido de la impresora pareció detenerse. ¿70.000 millones?, repitió el joven, con la voz rota. El gerente lo fulminó con la mirada, y luego volvió a dirigirse al anciano. ¿Podría decirnos cómo obtuvo esta cantidad? Bogman sonrió apenas, ahorrando, poco a poco, 30 años trabajando en fábricas, transportando mercancías, y viviendo con lo justo. El joven murmuró incrédulo, pero nadie ahorra tanto solo trabajando. Bogman giró la cabeza lentamente hacia él. Su mirada no era dura, sino profundamente humana. No todo lo que vale dinero se compra, y no todo el que tiene poco, vive sin riqueza. El silencio volvió. El gerente exhaló, intentando mantener la compostura. Señor Choi, esto es una fortuna. Deberíamos actualizar su cuenta y transferir los fondos a una nueva libreta. El anciano asintió. No me importa el papel. Lo que me importa es lo que significan esos números. La luz del mediodía se reflejó en su rostro. Durante un segundo, parecía no solo un hombre mayor, sino alguien que había vivido más de una vida. ¿Sabe, gerente?, dijo con voz baja. Cuando uno es pobre, todos te miran hacia abajo. Pero cuando tienes dinero te llaman señor. El gerente no respondió, solo bajó la cabeza. Afuera, el sol seguía brillando sobre la calle. Dentro, el respeto por primera vez había vuelto a ocupar su lugar. El sol de la tarde se filtraba por las persianas, dibujando líneas doradas sobre el escritorio. El gerente colocó frente a Bogman un conjunto de documentos recién impresos. El sonido del papel, tan suave como el roce del tiempo, llenó el silencio. Si firma aquí, señor Choi, dijo el gerente con voz cuidadosa. Actualizaremos su cuenta y transferiremos el monto a una nueva libreta. Bogman tomó el bolígrafo con calma. Sus dedos, marcados por años de trabajo, parecían saber exactamente qué hacer. Lo sostuvo con firmeza, pero su mirada no se dirigía al papel, sino a la ventana. Afuera, el sol seguía brillando sobre la calle. La gente caminaba sin imaginar lo que ocurría dentro. ¿Sabe, gerente?, dijo con voz tranquila. Hace unos años vine a este mismo banco. Pedí un préstamo para salvar mi pequeña empresa. Pero nadie me miró a los ojos. El gerente bajó la mirada. El bolígrafo se detuvo por un momento en la mano del anciano. Hoy no vine por dinero, continuó Bogman. Vine para cerrar algo dentro de mí. Firmó despacio, su nombre escrito con tinta negra. Parecía absorber toda la luz de la habitación. El joven empleado observaba en silencio, con la cabeza gacha. Había en sus ojos una mezcla de vergüenza y admiración. El dinero cambia de manos todos los días, dijo el anciano mientras dejaba el bolígrafo. Pero la dignidad solo se pierde una vez. El gerente respiró hondo y respondió con respeto. Señor Choi, lamento mucho lo ocurrido antes. No imaginé que. Bogman levantó la mano suavemente para interrumpirlo. No necesita explicarse. Las personas aprenden cuando la vida les enseña. En ese momento, el reloj marcó las 2:45 p.m. El sonido del segundero pareció más nítido que nunca. Bogman tomó la nueva libreta, la observó con calma, y sonrió apenas, como si el peso de los años se aligerara un poco. Ahora sí, dijo en voz baja. Ya puedo irme. El sol entraba directo, iluminando su rostro. Por un instante, pareció que no era un cliente, sino el dueño del tiempo que lo rodeaba. El murmullo del banco había cambiado. Ya no era el ruido impaciente de las colas o los teléfonos. Era un silencio pesado,
respetuoso, casi reverente. Choi Bok-man permanecía de pie, la nueva libreta en una mano, su bastón en la otra. Frente a él, el gerente lo observaba con la cabeza inclinada. Mientras los demás empleados fingían trabajar sin mirar directamente. Gracias por su paciencia, señor Choi, dijo el gerente con voz baja. No sabíamos. El anciano levantó la vista. No había enojo en su rostro, solo una calma profunda. Nadie sabe hasta que se detiene a mirar, respondió. Lo mismo pasa con las personas. El joven empleado del mostrador, aquel que lo había tratado con indiferencia, avanzó lentamente, con el rostro pálido. Señor, lo siento mucho por antes. Bok-man lo miró, y por un instante, su mirada era la de un maestro que observa a su alumno. Hijo, dijo con voz serena, si solo respetas a quien tiene dinero, entonces nunca sabrás lo que vale un ser humano. El joven bajó la cabeza. Los demás empleados permanecieron quietos. El sol atravesó los ventanales, pintando reflejos cálidos sobre los escritorios. Afuera, se escuchaban los sonidos de la ciudad. Coches, pasos, el canto lejano de un vendedor callejero. Pero dentro del banco, reinaba una quietud extraña, como si el tiempo hubiese decidido rendirse por respeto. El gerente dio un paso atrás, y murmuró casi con devoción. Señor Choi, este banco está en deuda con usted. Bok-man sonrió, sin orgullo, solo con la tranquilidad de quien ha recuperado su nombre. No estoy aquí para cobrar deudas, dijo suavemente. Solo vine a recordarles que todos valemos lo mismo. Aunque algunos lo olviden, el silencio volvió a ocupar su lugar. La luz bañaba el suelo pulido, y el anciano caminó hacia la salida despacio, con la espalda recta y el bastón marcando el ritmo del respeto. El sonido del bastón sobre el suelo pulido resonaba en el silencio del banco. Choi Bok-man se detuvo frente a los empleados, que lo observaban sin atreverse a decir palabra. El gerente y el joven empleado estaban de pie, con las manos entrelazadas, los ojos bajos. El reloj marcaba las 3:15, pero el tiempo parecía haberse detenido entre esas paredes de vidrio. El anciano giró lentamente, miró a todos con una expresión serena, casi paternal, y habló con voz clara, sin elevar el tono. El dinero puede ir y venir. Sus palabras flotaron en el aire. Nadie se movió. Solo la luz del sol entraba por la puerta de cristal, dibujando sombras alargadas en el suelo. Pero cuando se pierde el corazón, continuó, entonces ya no queda nada. Una mujer joven, que atendía en otro mostrador, se llevó la mano al pecho sin saber por qué. El joven empleado, aquel que antes lo había ignorado, bajó la cabeza aún más, como si las palabras del anciano pesaran más que el dinero mismo. A veces, agregó Bok-man, mirando al gerente, lo que más cuesta recuperar no son los billetes, sino la vergüenza. El gerente cerró los ojos por un momento. Sus labios se movieron, pero no pronunció palabra. Bok-man dio un paso hacia la salida, mientras la luz del sol lo envolvía como un manto. Cada paso sonaba firme, como si la tierra reconociera su peso. Cuando llegó a la puerta automática, se volvió por última vez hacia todos. Recuerden esto, dijo, cuando traten con alguien que tiene poco, miren primero su corazón, no su ropa. El silencio fue total. Las puertas se abrieron con un leve sonido eléctrico. El aire del exterior entró, mezclando el olor del asfalto caliente con el de los billetes nuevos. Bok-man salió despacio, y detrás de él, el banco entero guardó un respeto que jamás había conocido. La puerta automática se cerró lentamente detrás de él, dejando tras sí el murmullo contenido del banco. Afuera, el aire era claro y cálido. La luz del sol caía sobre el pavimento como un abrazo dorado. Frente a la acera, un sedán negro brillante lo esperaba, con las ventanas tintadas que reflejaban el cielo azul. El chófer, vestido con traje oscuro, abrió la puerta trasera con respeto. Choi Bok-man se detuvo un instante antes de entrar. Miró hacia el edificio del banco, donde a través de los vidrios podía ver las siluetas quietas de los empleados. Nadie hablaba, pero todos lo seguían con la mirada. Una brisa suave movió su cabello gris. Sonrió, no con orgullo, sino con una calma silenciosa. Como si finalmente el peso de los años hubiera encontrado su equilibrio. La vida da muchas vueltas, murmuró. Pero el sol siempre vuelve a salir por el mismo lugar. Subió al coche. El asiento de cuero crujió bajo su cuerpo delgado. El chófer cerró la puerta con cuidado y dio la vuelta al vehículo. Mientras el motor arrancaba, la luz del sol se reflejaba en la carrocería negra, deslumbrando brevemente a los transeúntes. Una anciana que pasaba con bolsas de mercado lo reconoció, y lo observó con una mezcla de sorpresa y ternura. Ese señor, susurró, tiene algo en los ojos. No dinero sino historia. El sedán avanzó lentamente, dejando atrás el ruido del tráfico y el brillo del vidrio del banco. Solo quedó la figura del anciano, reflejada en la ventanilla, mirando el mundo pasar con la serenidad de quien ha ganado sin luchar.
El coche avanzaba por una carretera tranquila a las afueras de Seúl. La luz del sol de la tarde entraba por la ventanilla, dibujando reflejos cálidos sobre el rostro del anciano. Choi Bok-man observaba el paisaje que pasaba lentamente. Campos verdes, tiendas pequeñas con letreros en coreano. Niños riendo mientras corrían tras una pelota. Por primera vez en mucho tiempo. No sentía prisa, no pensaba en números ni en bancos. Solo en el aire, en el silencio. Y en la sensación de paz que llenaba el coche. En el asiento delantero, el chófer lo miró por el espejo retrovisor. ¿Desea que lo lleve a casa, señor Choi? El anciano sonrió apenas, sin apartar la vista del camino. No tengo prisa. Por ahora solo conduzca. El motor sonaba suave, casi imperceptible. La luz del sol tocaba sus manos arrugadas. Las mismas que habían sostenido tanto peso. Tantos años, tantas decepciones. ¿Sabe? Dijo en voz baja, mirando hacia la ventana. Las personas pueden perder dinero. Pueden perder tiempo. Pero cuando pierden el corazón, ya no hay vuelta atrás. El chófer asintió en silencio. El coche siguió su camino, atravesando la avenida bordeada de árboles. El anciano cerró los ojos por un instante. El sol, reflejado en los cristales, parecía envolverlo en una luz dorada, como si la vida misma lo abrazara por última vez. Sonrió, apenas perceptible, y susurró: no soy el hombre más rico del mundo, pero al menos, aún tengo mi verdad. La cámara imaginaria se alejaba lentamente. El coche negro se perdía en la distancia, entre el brillo del sol y el murmullo de la ciudad. Y sobre esa imagen, una voz suave, su propia voz, se escuchaba en narración final. Las historias terminan, pero lo que sentimos permanece. La historia ha terminado, pero la emoción permanece. En la próxima entrega de Ventana del Corazón, te compartiré otra historia de vida. Suscríbete y mantengamos viva esta cálida conexión. Gracias.